Hola, buenas tardes, preciados estudiantes. Espero se encuentren bien. Como saben, me llamo César Ramírez y soy licenciado en Contaduría Pública y soy su profesor en la asignatura de Contabilidad General 1. Bueno, hoy vamos a tratar el tema 1 en la unidad 1. La unidad 1, como bien saben, se llama Introducción a la Teoría General de la Contabilidad. Por favor, me confirman si me escuchan. Ok, perfecto, que me escuchen. Cualquier cosa me escriben por el chat. Voy a tratar de prestarle atención al chat mientras voy conversando con ustedes sobre la teoría de la introducción a la contabilidad. Bueno, ante todo quiero felicitarlos por el esfuerzo que han hecho para comenzar con sus estudios. Y Ana Matei, que no escucha mucho, trata de subirle el volumen a tu computadora, puede ser eso, al teléfono. También es que el tema de las conexiones actualmente no es muy bueno. Como les decía, los felicito por el esfuerzo que han hecho para comenzar sus estudios universitarios y más en esta modalidad online, por las asignaciones que han realizado. Espero que hayan escuchado los audios que le envié con respecto a las correcciones y las recomendaciones sobre la realización de la videoclase, que tomen en consideración las recomendaciones. Bueno, yo he sido bastante comprensible con el tema de conectividad, de que los videos no salen y toda esa serie de cuestiones. Como le dije, lo importante es que mantengan el contacto, que me digan, no he podido, estoy en eso, estoy tratando, no tengo internet, pero ya lo hice, lo voy a mandar por aquí, lo voy a mandar por allá. Lo importante es que muestren el interés y mantengan el contacto para yo saber pues que ustedes están trabajando en realizar las actividades. Bueno, el primer punto que tendríamos que hacer es definir lo que es la contabilidad. Para eso, pues existen varias definiciones y diferentes autores. Según Francisco Gómez Rondón, en 1995, define la contabilidad. La contabilidad es una disciplina científica dedicada a clasificar y resumir en términos monetarios las transacciones mercantiles de un negocio o organización cualquiera e interpretar sus resultados. Considerada como ciencia, se dedica al estudio de las leyes que rigen la determinación, presentación e interpretación de la situación y trayectoria financiera de las organizaciones, siempre en términos monetarios. Según Wikipedia, la contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Posee además una técnica que produce sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa y valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las transacciones que efectúan las entidades económicas y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con la finalidad de facilitar a los diversos públicos interesados. La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado y de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo que resulta de utilidad a los usuarios en la toma de las decisiones, tanto para el control de la gestión pasada como para la estimación de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. Es importante que entiendan
que la razón de la contabilidad en la actualidad no es simplemente hacer registro contable. La importancia de la contabilidad en la actualidad es suministrar información financiera útil para la toma de decisiones. Ese es el fin de la contabilidad en la actualidad. Suministrar información financiera útil para la toma de decisiones. Desde el inicio de la contabilidad hasta la fecha, la contabilidad ha pasado por diferentes etapas. En su primer momento, la intención de la contabilidad era el registro de las transacciones u operaciones o de los bienes que tenía una persona, que tenía una entidad. Pero en la actualidad, la importancia y el fin de la contabilidad es suministrar información financiera útil para la toma de decisiones económicas. La contabilidad es una disciplina que se ocupa de estudiar y medir las finanzas y patrimonio que disponen las empresas. Busca conocer efectivamente el estado de cuentas para así poder hacer mejor uso de los recursos económicos, disponer mejor del dinero, planificar inversiones, compras y otras operaciones que le van a permitir a las empresas ser competitivas, rentables y lograr metas y objetivos propuestos. De aquí la gran importancia de la contabilidad en todo el proceso gerencial. Ya se lo había dicho anteriormente, la importancia de la contabilidad es suministrar información útil para la toma de decisiones económicas. Esa es la importancia de la contabilidad. Como se los dije por los audios que hemos tenido en el grupo de Telegram, en Venezuela el ente encargado de regir sobre la materia contable es la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. La profesión del contador público en Venezuela tiene una ley, la ley del ejercicio de la contaduría pública, una ley que tiene aproximadamente 49, 50 años, una ley que en la mayoría de sus aspectos está desactualizada, pero es la ley que nos rige. Venezuela, desde el principio de la formación de la federación y de la carrera como tal, venía desarrollando sus principios de contabilidad. La contabilidad se basa en principios, se basa en normas, se basa en leyes. Hay diferentes enfoques en cuanto en qué se basa o no la contabilidad. Normalmente en Venezuela, la contabilidad se basaba en leyes, pero en el transcurso de los años y de la evolución de la contabilidad en Venezuela pasó a basarse en principios, que es distinto. Cuando la contabilidad está basada en leyes, te dice cómo, cuándo y qué y de qué forma hacer. Y cuando la contabilidad está basada en principios, te dice qué debes hacer, qué se espera que hagas con dicha transacción. El cómo, en la mayoría de los casos, va al juicio profesional. En Venezuela tuvo un proceso de migración de sus principios su principio de contabilidad generalmente aceptado. Pasaron de ser lo que se denominaba DPC, que existían varias para cada aspecto contable, y migró hacia las normas internacionales de contabilidad. Las normas internacionales de contabilidad vienen de un organismo internacional, de la ISB, que es un organismo que ocupa pues, a muchos países y a muchos profesionales, y se dieron a la tarea de diseñar unos principios de contabilidad general que pudiesen ser aplicados en cualquier situación en el mundo. La gran mayoría de los países en la actualidad aplican las NIF, las normas internacionales de información financiera. En algunos países han tenido que hacer algunos trabajos de adaptación,
para la transición y posteriormente han pasado full a la aplicación de la norma tal cual como está escrita. Venezuela es uno de los países que por su situación, según la Federación de Colegios de Contadores de Venezuela, de lo cual yo discrepo como profesional, decidió pues que nosotros debemos adaptar la aplicación de la norma. Entonces en Venezuela los principios de contabilidad generalmente aceptados se le dicen BEN-NIF, ¿verdad? Que están basados en la NIF para grandes entidades, que es la NIF para grandes empresas, y las NIF para las pymes, que es la NIF para pequeñas y medianas entidades, con unos boletines de aplicación. En algunos aspectos de la norma, estos boletines te dicen qué hacer, y en la mayoría de ellos, según mi juicio, y según una corriente de la profesión, están muy fuera de lo que realmente establece la norma. Los desvirtúa. Para muchos Venezuela simplemente está fuera de la norma internacional por el hecho de que hay boletines de aplicación que son lo que la federación dice, bueno, la norma dice esto, pero ustedes pudiesen hacer esto. Entonces, a eso se le llama boletín y por ese hecho, pues muchos consideran que Venezuela no aplica las normas como tal. Aparte que nuestra situación económica, dando que la contabilidad registra las transacciones y analiza las transacciones, porque no es solamente registrar, es analizar. El verdadero fin del contador público, como le dije, es presentar información financiera útil para la toma de decisiones económicas. Y para eso no basta solo con registrar una serie de hechos en forma cronológica, en forma de realización y sistemática, sino que debemos interpretar, analizar, proyectar en muchos casos, estimar en otros, información que luego vamos a presentar. La situación económica actual de Venezuela no permite en muchos aspectos aplicar la norma como es. La realidad que está en la calle, la realidad que sufren las entidades, hablamos de entidades, la norma internacional se refiere a entidades, empresas, industrias, comercios, todo. En la norma, las empresas, las industrias, los comercios se llaman entidades. Las define, las nombra y las identifica como entidades, no como empresas, ni organizaciones, ni consorcios, ni comercio, no, las llama entidades. Entonces, la realidad que sufren las entidades en Venezuela son tan adversas y diferentes que en muchos casos no deja la aplicación de la norma. Para muchos nosotros deberíamos documentar una sección de la norma que dice que no podemos aplicar los principios como tal porque Venezuela no tiene condiciones dadas para tal fin. Un concepto que está dentro de la norma que se llama el concepto de empresa en marcha. Ese concepto tiene una característica, tiene un contenido, ¿verdad?, que define cuando una entidad es un negocio en marcha, o sea, es un negocio que está produciendo, que es útil, que tiene rentabilidad o que no la tiene, pero que está en proceso. O sea, cuando nosotros leemos ese concepto de empresa en marcha, la mayoría de las entidades venezolanas no cuadran con ese concepto. Entonces, en ese momento la norma dice, pues si esta entidad no cumple con el concepto de empresa en marcha, no puede aplicar estas normas. Si no puedes aplicar esas normas, que son las que están vigentes en Venezuela, entonces no puedes aplicar normas, solamente pudiese registrar en la mayoría de los casos. Entonces, ya sabemos que es importante para nosotros como contadores y para ustedes como estudiantes de la carrera, que el ente encargado en Venezuela de emitir principios de contabilidad es la Federación de Colegios Contadores de Venezuela y que tenemos una ley de ejercicio profesional, que nuestros principios de contabilidad en base son las NIF para grandes entidades y las NIF para pequeñas y medianas entidades. Ya veremos más adelante el concepto de mediana y gran entidad.
En las exposiciones que estuvieron haciendo, noté pues que muchos tomaron diferentes conceptos de activo, de pasivo, de capital, de ingresos, de costos y gastos. En la realidad, los conceptos que debemos tomar, aprender y dominar son los conceptos que estipula la norma internacional de información financiera. Estos conceptos, tanto para grandes entidades como para pequeñas entidades, son exactamente iguales. Hay conceptos que muchos dijeron que encontraron en la web que efectivamente son los que establece la norma, con alguna variante en el lenguaje, pero debemos aprenderlos y estudiarlos según lo estipula la norma. Entonces, para eso vamos a conversar un poco. La sección 2 de las NIS para las pymes, denominada conceptos y principios fundamentales. Siempre la norma debemos tratar de leerla, como le dije, un audio tal cual como está, y en orden para poder entender un poco mejor la norma. Entonces, cada sección define su alcance. Esta sección 2 dice lo siguiente. Esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades, NIF, para las pymes, y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las NIF sea útil. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes en los estados financieros de las pymes. La norma internacional está orientada a los estados financieros, a la preparación y presentación de estados financieros. ¿Por qué? Porque con la preparación y presentación de estados financieros es que las entidades toman decisiones económicas. Por eso es que la norma, en todo su contexto, está orientada a la preparación y presentación de estados financieros. O sea, ese es el objetivo final que persigue la norma. Pasamos por la identificación, por el reconocimiento, por el registro contable, cronológico, sistemático, adecuado, correcto, estructurado, ¿verdad? Después que pasamos todo eso, que la norma no lo menciona, ¿verdad? Porque eso es un proceso mecánico y sistémico en este momento, y pasamos a la preparación y presentación de estados financieros, de información financiera útil para la toma de decisiones económicas. Por eso es que la norma siempre dice preparación de estados financieros, objeto de los estados financieros, los estados financieros, los estados financieros. La norma está basada en la consecución de buenos y correctos estados financieros. Por eso define el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades. El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los estados financieros, que no están en condiciones de exigir información a la medida de sus necesidades específicas de información. Esto quiere decir que los estados financieros, el objetivo de tu contabilizar, registrar, es presentar estados financieros. ¿Para quién están dirigidos los estados financieros de las NIF para las pymes? Que es el concepto que estamos estudiando. Para una gama amplia de usuarios. La gerencia de la empresa, los directivos, los acreedores, los bancos, el CENIAT o la administración tributaria, ¿verdad? Que son usuarios que no están en condición de exigir información a la medida de sus necesidades. O sea, que no pueden exigirle a una entidad, mira, yo quiero esta información así, o así, o de esta manera. ¿Okay? Entonces no serían pequeñas y medianas entidades, sino serían grandes entidades
o serían estados financieros como los define la norma de usos específicos y no de uso general. Los estados financieros también muestran el resultado de la administración llevada a cabo por la gerencia. Dan cuenta de la responsabilidad de la gestión de los recursos confiados a la misma. Hablemos entonces de las características cualitativas de la información en los estados financieros. Hablamos, cuando la norma define, y en esto quiero ser muy enfático, los estados financieros, es porque ese es el origen y el fin de la norma. Pero nosotros debemos tomarlo como que es el origen y el fin de la contabilidad, es presentar estados financieros, pero la norma no dice características cualitativas de la contabilidad, no, sino que dice características cualitativas de la información en los estados financieros y no de la información en la contabilidad. Pero nosotros debemos asumir, porque el objetivo fundamental de preparar, de llevar contabilidad, de hacer registros contables, es la presentación de estados financieros, útil para la toma de decisiones económicas, y por ende, entonces, todo está basado en ello. Dice que la información debe ser comprensible, relevante, de materialidad o importancia relativa, debe ser fiable o debe tener fiabilidad, la esencia sobre la forma, la información debe ser prudente, debe tener integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio entre el costo y beneficio, esfuerzos y costos desproporcionados. Son conceptos que la norma estipula, que ustedes deben ir a la norma, leerlo. No los voy a leer todos, no los vamos a comentar todos por el factor tiempo, pero vamos a hablar sobre la comprensibilidad. La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresariales de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante, por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. Entonces, la información que presentamos, la información que manejamos, que va a los estados financieros, debe ser comprensible para los usuarios de la información financiera. Pero no por ello vamos a dejar de informar, de revelar, de presentar, de registrar hechos económicos que puedan ser difíciles para la comprensión de los usuarios. Siempre debemos presentar el 100% de los hechos económicos tal cual como la norma exige que sean presentados. Relevancia. La información financiera debe ser relevante. La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de la toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. La información que presentamos debe ser relevante. Cuando la información es relevante, cuando puede influir en la toma de decisiones de los usuarios. Si el hecho de presentar esa información como la norma lo estipula y como debe ser, va a influenciar a una persona a tomar una decisión positiva o negativa sobre un hecho, es su decisión. Nosotros presentamos la información como sucede, como es y como la norma dice que debe registrarse.
Pero si un contador decide no presentar esa información porque él dice que eso va a hacer que el usuario de la información financiera tome una decisión negativa y él decide excluir la información o modificarla, está cumpliendo, está cayendo en el cumplimiento del código de ética y en uno de los principios fundamentales de la norma, que es la relevancia. Materialidad o importancia relativa. La información debe ser material y por ello es relevante. Si su omisión o su presentación errónea puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, que los usuarios tomen a partir de los estados financieros, la materialidad o la importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión, la inexactitud juzgada en función de las circunstancias particulares en que se haya producido. Sin embargo, no es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no significativas, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. La materialidad y la importancia relativa. Hay sumas o diferencias que no pueden ser materiales. 1 de 1 millardo. No es material el 1. Tal vez esa diferencia o esa omisión de ese 1 no es material con respecto al millardo. Pero 1 millardo de 1 sí es material. Entonces, esa omisión o esa inexactitud debe ser corregida. Pero la norma dice que hay omisiones e inexactitudes que pueden ser no relevantes, que pueden ser no materiales y por ende que no van a influir ni negativa ni positivamente en la toma de decisiones de los usuarios, pero que deben ser corregidas. La esencia sobre la forma. Este es otro concepto fundamental y clave para que entendamos la norma y la contabilidad. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a su esencia y no solamente en consideración de su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Es un concepto muy importante, pero es un concepto que en la realidad venezolana puede caer en controversia o en contraparte con las leyes. Nosotros tenemos la ley del IVA, tenemos providencias administrativas que regulan el tema de la facturación, tenemos una ley de impuestos sobre la renta, una ley de banco, una ley de importaciones, o sea, tenemos una cantidad de leyes que rigen toda la materia tributaria de la actividad económica. Y cuando la norma estipula que debemos registrar las transacciones obedeciendo a su esencia sobre la forma legal, eso trae una diferencia entre la base contable y la base tributaria. La contabilidad, con la información de la contabilidad y con los estados financieros elaborados, se determina lo que se conoce como el impuesto sobre la renta, que es el impuesto a las ganancias, que en Venezuela se paga en marzo, en algunos aspectos, según unos calendarios que emite la Administración Tributaria, pero que es un tributo que se calcula en un ejercicio económico que es de un año sobre las ganancias. Entonces, esa base tributaria puede ser distinta a la base contable o a lo que estipula la norma. En ese momento nosotros debemos estudiar y analizar y el juicio profesional que debemos ejecutar sobre este, por lo menos. Según la norma tributaria, las notas de entrega no se consideran ingresos, ¿verdad? Un ingreso en Venezuela, para que sea ingreso según una norma tributaria, debe ser
emitido una factura legal para que ese tú lo puedas considerar un ingreso o lo puedas considerar una venta. Entonces, si tú tienes una venta con nota de entrega, con un papelito, con un recibo y tienes una nota con una factura legal, para la ley de impuestos sobre la renta, lo que vale es la nota, la factura legal. Pero para la norma internacional y para el principio de esencia sobre la forma, la nota y la factura equivalen a lo mismo. ¿Por qué? Porque eso fue un hecho, una transacción económica que se dio y por ende debe ser reconocida por su esencia y no por su forma legal. Ese es un concepto en los cuales hay una diferencia con la base tributaria y en la mayoría de los casos pues debemos analizar cuál es la correcta interpretación o la correcta ejecución de este principio. Comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo de un tiempo para identificar las tendencias de la situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes para evaluar su situación financiera y rendimiento y el flujo de efectivos relativos. ¿Qué quiere decir la norma? ¿Qué busca la norma? Que los usuarios de la información financiera puedan comparar los estados financieros de una entidad con los de otra entidad sin tener diferencias en conceptos ni en principio. Que lo que se considera una entidad venta, en la otra se considera venta, que lo que una entidad considera activo, la otra también, pasivo, ingresos, costos y gastos. ¿No? Sean comparables. ¿Por qué? Porque los principios de reconocimiento en las entidades es igual y por ende se pueden comparar los estados financieros o la contabilidad de una empresa con otra. El concepto de equilibrio entre costo y beneficio. El beneficio derivado de la información debe exceder a los costos de suministrarla. La norma dice que el costo no puede estar por encima del beneficio. El costo de determinar una información financiera, de la elaboración de unos estados financieros, de la aplicación de principios de contabilidad. Ese costo implícito que está en sistemas, en educación, en actualización, en contratación de personal capacitado, no debe estar por encima de los beneficios que va a generar la información financiera. Quiero que me escriban si están escuchando, si se ve bien el video, o bueno, por lo menos se entiende lo que he estado diciendo. Escríbame por el chat, por favor. Un concepto fundamental en la norma es el de situación financiera. La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Esto se define de la siguiente manera. El estado de situación financiera, que es el nombre que la norma internacional de contabilidad le determinó o le asignó al balance general, lo que se llamaba antes balance general, actualmente se define como o se nombra como estado de situación financiera, que muestra ese equilibrio o la relación entre activo, pasivo y patrimonio. O sea, la situación financiera, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Eso es lo que es un pasivo para una entidad o para la norma internacional de contabilidad. Un
corrijo, un activo. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. ¿Por qué el concepto se define pasado y futuro? Estamos hablando de la definición de activos dentro de la situación financiera. Que cuando preparamos un estado de situación financiera, lo preparamos a una fecha, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2020. Entonces, al 31 de diciembre del 2020, lo que aparece en el estado financiero como activo, ¿verdad? Es un recurso controlado por la entidad. O sea, la entidad lo controla. Es de la entidad, pertenece a la entidad, está bajo el control y el dominio de la entidad. Como resultado de un suceso pasado, que un suceso antes del 31 de diciembre del 2020, o un suceso al 31 de diciembre del 2020, porque ese estado financiero lo estamos viendo el 1 de enero del 2021. Entonces, esos activos que aparecen ahí son recursos controlados por la entidad resultado de un proceso pasado, del cual la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. En el futuro, después del 31 de diciembre del 2020, la entidad espera obtener de esos activos un beneficio económico por uso, por venta, por intercambio. ¿Qué se entiende como pasivo dentro de la situación financiera? Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Un activo es una obligación presente. Un pasivo es una obligación presente. Es una obligación presente al 31 de diciembre del 2000X1. Que en la mayoría de los ejercicios de contabilidad se define para nombrar una fecha 31 de diciembre del 2000X1, del 2000X2, del 2000X3, del 2000X4, para no darle fechas exactas y crean que es siempre esa fecha, ¿no? Al 31 de diciembre del 2000X1. Entonces, un pasivo es una obligación presente al 31 de diciembre del 2000X1, surgida a raíz de sucesos pasados. Ese pasivo viene a raíz de sucesos que ocurrieron antes del 31 de diciembre del 2000X1. O hasta el 31 de diciembre del 2000X1. Al vencimiento de la cual, ¿por qué? Porque los pasivos se vencen. Se supone que se vencen. ¿Cuándo se vencen? Cuando el proveedor te dijo, te voy a dar esta mercancía a crédito por 30 días. A los 30 días ya se va a vencer. O el crédito bancario a tal fecha se vence. Los sueldos por pagar a tal fecha se pagan. Los impuestos a tal fecha se pagan. Entonces, todo pasivo tiene una fecha de vencimiento, estipulado o acordado entre las partes. Y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. O sea, que la entidad para pagar ese pasivo espera o va a tener que desprenderse de beneficios económicos, de bolívares, de dólares, de un activo. Ya se verá cómo va a ser la entidad para pagar ese pasivo, pero normalmente o se define como que va a tener que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Qué considera la situación financiera del patrimonio?
El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez descontados sus pasivos. Ese es el concepto de patrimonio dentro de la situación financiera. No es nada más que si la cuenta de capital, que si la cuenta, las acciones de los socios, las aportaciones de los socios, la reserva. No. El patrimonio es el residuo o la diferencia que queda al restarle a los activos los pasivos. La norma también dice que es posible que algunas partidas que cumplan la definición de activo pasivo no se reconozcan como activo o como pasivo en el estado de situación financiera, porque no satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en los párrafos 227 al 232. Porque esto que les mencioné es que se considera dentro de la situación financiera o dentro de un balance cuando usted tiene un estado de situación financiera, ¿qué dice la norma? Que son esos activos, que son esos pasivos y qué es ese patrimonio. Hablamos, lo que venimos hablando hace referencia a eso. La norma también estipula o define unos aspectos más amplios de los pasivos y de los activos y del patrimonio. Dice, los activos, los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad. O sea, unas características del activo es que en el futuro la entidad va a conseguir un beneficio económico derivado de ello, que pueden ser en efectivo o equivalente al efectivo. Efectivo, sabemos lo que es un efectivo, un cash, una transacción, una transferencia, y su equivalente son préstamos, cuentas bancarias, pagaré, bonos de empresas, bonos del Estado. Esos son equivalentes al efectivo. Efectivo y equivalente al efectivo. Muchos activos, como por ejemplo la propiedad, planta y equipo, que es lo que define la norma como activo fijo, lo que se conoce como activo fijo, son elementos tangibles, son elementos que puedes tocar, que son palpables, que son visibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo. Algunos activos son intangibles. Pero la definición de activo intangible no se basa efectivamente en que es un activo que no ves, pero está. ¿Entiendes? La tangibilidad de los activos está basada en la determinación de su valor y no de su existencia visual. Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. Así, por ejemplo, una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si la entidad controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad. Anteriormente se consideraba activo solamente aquello de lo cual la entidad tenía la propiedad. Era el dueño de eso, de ese carro, de esa maquinaria, de ese local, de ese terreno. Pero en la norma internacional de contabilidad se considera activo, ¿verdad?, cuando la entidad controla los derechos y los beneficios económicos que ese activo dará. Si nosotros tenemos alquilado un edificio y todo lo que ese beneficio, todo lo que ese edificio genera o produce, ¿verdad?, por las empresas que funcionan ahí o el comercio que está, son beneficios exclusivos para la entidad puede reconocer ese edificio alquilado como un activo dentro de su estado de situación financiera. Pero a la vez deberá reconocer un pasivo por el equivalente al valor.
Pasivo. Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma predeterminada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la entidad. Patrimonio. El patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se puede subclasificar en el estado de situación financiera. Por ejemplo, en una sociedad por acciones, la subclasificación puede incluir fondos aportados de los accionistas, lo que conocemos como capital social, las ganancias acumuladas, que es el resultado del estado del resultado o la ganancia que generó la empresa en ese periodo contable, ¿verdad? Son ganancias acumuladas porque se llevan después. Ella se origina como resultado en el estado de resultado, que se llama así, estado de resultado, y estado de resultado integral depende de si la empresa tiene o no tiene acciones en otras compañías o inversiones en otras compañías. Ese resultado, esa ganancia se traslada al estado de situación financiera y se va uniendo esa ganancia con la del año siguiente, con la del año siguiente, con la del año siguiente. Por eso es que se llaman ganancias acumuladas. Las partidas de otro resultado integral, ¿verdad? Por eso que hay un estado de resultado y un estado de resultado integral por esa diferencia de operaciones que tiene la empresa que no se clasifican en el resto del estado de resultados, sino que van al final y generan otro resultado. Entonces, el patrimonio podría estar dividido, ¿verdad? El patrimonio es el residuo entre los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos y los cuales se pueden subclasificar en el estado de situación financiera. Por ejemplo, en una sociedad de acciones, las ganancias acumuladas y las pérdidas de otros resultados integrales reconocidos como componentes separados dentro del patrimonio. ¿Qué dice la norma con respecto a la definición de ingreso? La definición de ingreso incluye tanto los ingresos por actividades ordinarias. Esos ingresos corresponden a la actividad ordinaria, normal y común de la empresa. Si es una empresa de venta de automóviles, esos ingresos ordinarios corresponden a la venta de automóviles, pero pudiese tener la empresa otros ingresos, ¿verdad? Si la empresa es una empresa de consumo masivo, de venta de alimentos, sus ingresos se consideran ordinarios todos los que tengan que ver con esa actividad. Pero hay otros ingresos, ¿verdad? Y hay ingresos, la ganancia final, el resultado de un ejercicio, se considera un ingreso para la entidad. Entonces la norma define, la definición de ingreso incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen del curso, los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres, de acuerdo a la actividad que esa entidad genere. Las ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado de resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el reconocimiento de la misma es útil para la toma de decisiones económicas. Los gastos. La definición de gasto incluye la definición de gasto incluye tanto a las pérdidas como a los gastos que surgen de las actividades ordinarias de la entidad. Si en el ingreso se considera ingresos ordinarios la actividad de la empresa y a las ganancias se le considera ingreso, en los gastos se considera gasto a todo aquel desembolso efectivo que incurra la empresa para sufragar alguna necesidad, como a la pérdida que pueda generar el resultado económico de ese periodo.
Si las ganancias se consideran gastos, si las ganancias se consideran ingresos, las pérdidas se consideran gastos. La definición de gasto incluye tanto las pérdidas como los gastos que surjan en la actividad ordinaria de la entidad. Los gastos surgen de la actividad ordinaria, incluyendo, por ejemplo, el costo de venta, los salarios y la depreciación. Usualmente toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalente al efectivo, inventarios, propiedades, plantas y equipos. Los gastos surgen de las actividades ordinarias de la empresa. Por ejemplo, el costo de venta. El costo de venta es el concepto contable de que todo lo que la entidad incurra para vender un producto se considera costo de venta. Los costos de producción son todos esos costos en que la entidad incurre para producir el producto. Entonces hay diferencias ahí, ¿verdad? Costos de producción, ¿verdad? Materia prima, mano de obra, alquiler de la planta, gastos indirectos y directos de producción son costos, se denominan costos, y en los gastos, ¿verdad? Está el costo de venta, que generalmente se entiende como un gasto, pero porque es un gasto que va directamente relacionado con las ventas, se considera un costo de venta. Por ejemplo, las comisiones de vendedores, ellas son parte del costo de venta. Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado de resultado integral, habitualmente se presentan separados, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones. Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Ya hablamos de la definición. Ahora hablamos del reconocimiento. El reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una partida que cumpla la definición de activo, de pasivo, de ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios. ¿Por qué? Porque se habla de reconocimiento en la norma. Porque luego que se prepara la información financiera, que se hacen los registros contables, se genera el primer borrador del estado de situación financiera, o en el proceso de análisis de la información financiera, entonces usted vuelve a hacerse la pregunta, ¿este activo es un activo? ¿Este pasivo es un pasivo? ¿Este gasto es un gasto? ¿Este costo es un costo? Entonces, se determina nuevamente para su reconocimiento. Hay un reconocimiento inicial que es en el momento que va a registrar la transacción y un reconocimiento posterior que es en el momento que va a presentar la información financiera. Entonces, la norma tiene su apartado, el 227, en la sección 2, el párrafo 27, reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los reconocimientos es el proceso de incorporar a los estados financieros de una partida que cumpla la definición de un activo, de un pasivo, de un ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad. Para usted reconocer alguno de estos elementos, es probable que la entidad tenga que entregar o recibir algún beneficio económico, que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad, que esa partida que usted va a reconocer, usted la pueda medir con fiabilidad, aplicando el criterio de fiabilidad. La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no es la falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se
rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo. Si se deja de reconocer una partida de ingresos, de costos o de gastos, no se soluciona revelándolo en las notas revelatorias. Los estados financieros están compuestos por la parte numérica y por la parte cualitativa, que son las notas revelatorias, que es a donde debemos explicar los números. Ajá, activos, X cantidad de unidades monetarias, 5.000 unidades monetarias. Entonces, en la nota correspondiente a los activos, bueno, debemos decir, bueno, estos activos, el monto presentado en el estado de situación financiera correspondiente a 5.000 unidades monetarias, corresponde a los siguientes activos: corriente, activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, todo lo que esté dentro del activo. Estos activos son estos, esto es un edificio que tiene tal y tal característica, que fue valorado en tal y tal monto. O sea, en las notas revelatorias debemos revelar con palabras, escribiendo, el análisis al que llegamos, el análisis que hicimos para determinar ese monto que aparece en el estado de situación financiera. Un criterio que estipula mucho la norma, que es la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros. Sabemos que para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos, deben haber o un beneficio económico que entra o un beneficio económico que sale. Entonces la norma dice lo que es. El concepto de probabilidad se utiliza, el concepto de probabilidad se utiliza en el primer criterio de reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán o saldrán de la entidad. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo sobre el que se informa. Debemos evaluar si esos beneficios económicos que puedan entrar o salir de la entidad tienen un grado de certidumbre, o sea, si efectivamente saldrán o si efectivamente llegarán. Reconocimiento de los estados financieros. Activo. Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y además el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Un activo se reconocerá en el estado de situación financiera cuando se considere probable que el desembolso correspondiente del desembolso correspondiente se vaya a obtener beneficios económicos en el futuro más allá del periodo sobre el que se informa. En lugar de ello, esa transacción dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado de resultado integral o en el estado de resultado si se presenta. Pasivo. Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera. A. La entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado. Es probable que se requiera a la entidad en la liquidación la transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos. Y C. El importe de la liquidación puede ser medible de forma fiable. Ingreso. El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado de resultado integral o en el estado de resultado, si se presenta, cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con el incremento de un activo o con el decremento de un pasivo, y se pueda medir con fiabilidad. Retomamos. El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado de situación
Cuando haya surgido un incremento en los pasivos o un decremento, un incremento en los activos o un decremento en los pasivos. ¿Para qué? Se realice un ingreso o se reconozca un ingreso, debe venir con el incremento de un activo o con el decremento de un pasivo. Gastos. El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Hasta ahí, el concepto es igual al de gasto, al de ingreso. Una entidad reconocerá gastos en el estado de resultado cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un decremento de un activo o un incremento de un pasivo. Un gasto debe venir con el decremento de un activo o el incremento de un pasivo. En ese concepto es el contrario del ingreso. Habemos ya paseado por el concepto de activo, por el concepto de pasivo, por el concepto de ingreso, por el concepto de gasto y por el concepto de costo. He tratado de explicarlo lo mejor posible. Igual, como les dije, les recomiendo que entren, deben entrar a la norma, deben leer los conceptos, deben familiarizarse con los conceptos que hemos conversado. Ok, he conversado con ustedes. Vamos a repasar por última vez los conceptos para pasar al siguiente contenido. Vamos a pasar entonces al tema del sistema de contabilidad por partida doble. Desde hace 500 años, la contabilidad ha aceptado y registrado los datos de las empresas basándose en la teoría de la partida doble, que al principio solo era manejada aisladamente por algunas personas. Sin embargo, a partir de la publicación del libro de Fray Lucas Pacioli, considerado el padre de la contabilidad moderna, la suma de la aritmética, geometría, originalmente el concepto de partida doble se conocía como el sistema veneciano, por haberse publicado en Venecia en 1494. En resumen, el concepto de partida doble, o sea, la teoría declara que cualquier transacción que se lleve a cabo por la entidad tendrá siempre dos efectos de carácter monetario: en el balance, sin alterar su igualdad. En el concepto de la partida doble, porque que todo cargo le corresponde un abono. Es teóricamente lo que se concepta. Que toda transacción financiera o todo registro contable lleva un cargo y lleva un abono, lleva un abono o lleva un cargo. La partida doble. No hay entrada sin salida. En esencia, eso es lo que es la partida doble. Que contablemente siempre toda transacción tiene un cargo y tiene un abono. No hay cargo sin abono, no hay abono sin cargo, no hay entrada sin salida, no hay salida sin entrada. Que sean en momentos distintos es otra cosa. Pero la partida doble se basa, su concepto sencillo es que no hay cargo sin abono. ¿Qué podemos definir como la cuenta? Cada renglón del balance requiere que llevemos una cuenta de sus aumentos y disminuciones en términos de la teoría de partida doble. La cuenta es dentro del balance del estado de situación financiera, encontramos activos corrientes, efectivo y equivalente al efectivo, banco. Eso es una cuenta. Banco, Banesco, cuenta corriente, ¿ya? Eso es una cuenta. Que en esa cuenta se registran los movimientos, los cargos y los abonos de la cuenta Banesco número tal. La cuenta caja.
que anteriormente todo se registraba a través de la caja, todas las entradas y salidas de efectivo equivalente al efectivo. Con el transcurrir del tiempo, pues aparecieron los bancos electrónicos o cuando se usaban cheques, entonces se separó el movimiento bancario del movimiento caja y en caja quedó reducido a las operaciones en efectivo, en dinero en efectivo, ¿no? Entonces, caja es una cuenta, banco es una cuenta, cuentas por cobrar es una cuenta. Dentro de la clasificación de propiedad, planta y equipo, que son los activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, vamos a encontrar edificio, es una cuenta, terreno es una cuenta, vehículo es una cuenta. Igual vamos para el pasivo, cuentas por pagar es una cuenta. El término cuenta por pagar es una cuenta, a donde se van a registrar todos los movimientos, todos los cargos y todos los abonos a las cuentas por pagar. Eso es una cuenta y obedece al principio de partida doble. Toda entrada tiene una salida, todo cargo tiene un abono. Si hablamos de las cuentas por pagar, en un momento se registran o se cargan y en otro momento hay salida o hay un abono. O sea, esas cuentas tienen en un momento, cuando compraste a crédito, nació o registraste en la cuenta cuentas por pagar una entrada. Y pasado el tiempo, a la fecha del vencimiento, 15 días después, una semana después, 30 días después, a esa cuenta le hiciste un abono o una salida. Entonces, por eso es que la cuenta obedece al principio de la partida doble. ¿Qué dice la teoría? Cada uno de los renglones necesita un espacio específico, sea la página de un libro o una hoja suelta o el lugar de memoria en una computadora, ¿no? Porque actualmente pues todos los registros contables se llevan sistemáticamente y a lo mejor muchas de las transacciones pues no se ven de esta manera, pero igual pasa lo mismo, igual tienen el mismo principio. El sistema igual usted carga y abona. Venta contra banco, venta contra caja. ¿Ah? Hay una entrada, hay una salida, hay un cargo y hay un abono, que ya no es una hoja, que no es en un libro, sino que es una computadora, un sistema contable. Pero igual, es el mismo principio, tiene un cargo y tiene un abono. Reglas de la teoría de la partida doble. En realidad, las reglas de esta teoría constituyen una simple aplicación de la lógica, ya que hay efectos que de inmediato se perciben como imposibles, como el hecho de que una operación genere por sí misma un aumento de activos y una disminución de pasivos, lo cual es posible. Entonces tenemos aquí un aumento de pasivos, un aumento de activos puede obedecer a una disminución del pasivo. Un aumento del activo puede generar un aumento del pasivo. Un aumento del activo puede generar un aumento del capital. Vamos a ejemplificar. En el número 1, aumento del activo, una disminución del pasivo. La entidad compra un vehículo, lo paga con banco. Los dos son activos. Aumenta un activo, disminuye un activo. Aumenta la propiedad, planta y equipo en su cuenta de vehículo y disminuye el efectivo equivalente al efectivo de la cuenta de banco. Hubo un aumento del activo y una disminución del pasivo. Aumento del activo y aumento del pasivo. La entidad compró un vehículo a crédito. Aumentó el activo y aumentó el pasivo en las cuentas por pagar. ¿Aumenta el activo y aumenta el capital? Claro que sí. Hubo un aumento de capital. Los socios hicieron un aumento de capital en efectivo o en una transferencia bancaria.
aumenta el activo y aumenta la cuenta de capital. Una disminución de un activo puede haber una disminución de un pasivo. Correcto. Disminuye el banco cuando hace un pago de una cuenta por pagar. Disminuye el pasivo y disminuye el activo. La empresa paga dividendos, o sea, de la ganancia acumulada los dueños deciden cobrar. Se llama reparto de dividendos. Aumenta el capital, disminuye el capital, porque las ganancias forman parte del patrimonio dentro de la cuenta de capital, la ganancia acumulada, y cuando hay un reparto de dividendos, disminuye el capital y disminuye el activo, disminuye el banco en ese pago de dividendos. Aumenta el pasivo y disminuye el pasivo. Compras a crédito, aumenta el pasivo. Y haces un intercambio de una cuenta por pagar a un banco y disminuye el pasivo también. Y así sucesivamente en cada uno de los 9 aspectos. Entonces, hablamos nuevamente sobre los tecnicismos. Debe haber cargo, abono, movimientos, deudor, movimiento, acreedor. Me dice por aquí, por lo que leí en internet, es que es importancia aprender las reglas. ¿Sí? Esto está implícito en el momento de ir haciendo la práctica contable. Es así. Pero ¿qué te debes aprender? Que todo cargo tiene un abono, que toda entrada tiene una salida. No puedes hacer un registro sin entrada o un registro sin salida. La salida no significa, en una transacción de ventas a crédito, la salida no es una salida de dinero, sino el cargo a la cuenta por cobrar. ¿No? Activos, un aumento de activo, puede haber una disminución del activo, un aumento del activo, puede haber un aumento del pasivo, un aumento del activo, puede haber un aumento en el capital. Una disminución del activo puede obedecer a una disminución en el capital. Un aumento en el pasivo puede obedecer a una disminución del pasivo. Un aumento del pasivo puede obedecer a una disminución del capital. Una disminución en el pasivo puede obedecer a un aumento en el capital. Y un aumento en el capital puede obedecer a una disminución en el capital. Los tecnicismos debe, o el término debe, el término haber, el término cargo, el término movimiento deudor, el término movimiento acreedor y el término saldo. En el libro mayor, o lo que se llama la cuenta T, donde registramos, hagan una cuenta T, hagan un papel, una cuenta T es una T. En un lado va el debe, en el otro lado va el haber. ¿Qué obedecemos? La teoría o la regla de la partida doble. En la práctica contable lo vamos a ver en las próximas clases. Se basa o se basaba inicialmente en la práctica de la cuenta T. Actualmente no se utiliza o no es visible de esa manera porque estamos hablando de sistemas informáticos. Pero tradicionalmente pues se enseña con una cuenta T, el cargo y el abono, el debe y el haber, el concepto de la partida doble. Entonces, las cantidades anotadas en el debe se conocen como cargo y las anotadas en el haber se conocen como abono. La suma de los cargos es un movimiento deudor, mientras que la suma de los habenos se considera un movimiento acreedor.
la suma en la cuenta T. Bueno, usted hace la cuenta T de banco, hago una cuenta T, coloque banco, y le hace cargo y le hace abono, le hace movimiento por el debe y le hace un movimiento por haber. Luego sumas. La suma de los cargos es un movimiento deudor y la suma de los abonos es un movimiento acreedor. Y tal vez lo más importante de entender en esta regla es que un cargo en un activo significa que estamos aumentando y un abono que estamos disminuyendo. Por eso dicen que los activos son de saldo acreedor y que los pasivos son de saldo deudor. Entonces leemos nuevamente. Las cantidades anotadas en el debe se conocen como cargo. Las cantidades anotadas en el haber se conocen como abono. La suma de los cargos es un movimiento deudor, mientras que la suma de los abonos se considera un movimiento acreedor. Tal vez lo más importante a considerar es que un cargo en una cuenta de activo significa que la estamos aumentando. A la cuenta de banco, cuando le hacemos un cargo, estamos aumentando el banco. A la cuenta de banco, cuando les hacemos un abono, estamos disminuyendo esa cuenta. Por ello es que los signos son importantes. En contabilidad, el más, cuando es un abono, cuando es un movimiento positivo, no se escribe el más, va solo. Cuando es un movimiento negativo o cuando es un abono, en las cuentas de pasivo, en las cuentas de activo, va dentro de paréntesis. Cuando hacemos un cargo en una cuenta de activo, va la cantidad sola. 5.000 unidades monetarias. Y cuando hacemos un abono a esa cuenta que estamos disminuyendo ese activo, va dentro de paréntesis. Así se trabaja o así se llevan los signos en contabilidad. El positivo va solo la cantidad numérica, no se le pone un más, y al negativo no se le debe poner un menos, sino que se debe poner dentro de paréntesis. Entonces, los cargos en un activo lo estamos aumentando. El abono en un activo lo estamos disminuyendo. Mientras tanto, un cargo en una cuenta de pasivo o de capital que se comportan de la misma manera, significa que estamos disminuyendo la cuenta. Y cuando le hacemos un abono, estamos aumentando la cuenta. Es al contrario de la cuenta de activos. El pasivo y el capital se comportan de la misma manera. Por eso que tanto un cargo en una cuenta de pasivo en una cuenta de activos significa que estamos disminuyéndolo. Y un abono en una cuenta de pasivo o en una cuenta de capital significa que estamos aumentándolo. Por ende, los signos funcionan al revés. El cargo o el aumento en una cuenta de pasivo va dentro de paréntesis y el abono, digo, el cargo dentro de una cuenta de pasivo, que significa que lo estamos disminuyendo, va dentro de paréntesis, y el abono, que significa que lo estamos aumentando, va solo. Cuando hablamos de saldo, ¿qué es el saldo? El saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Cuentas que se consideran de saldo deudor y cuentas que se consideran de saldo acreedor. Los activos, si los cargamos, que significa que lo estamos aumentando, es una cuenta que se considera de saldo deudor y los pasivos se consideran de saldo acreedor. Entonces, estas reglas es muy importante que la lean, que se la aprendan, porque es cuando están haciendo un ejercicio de contabilidad que le piden registrar el asiento de venta, ustedes tienen que imaginar si aumenta por el debe, disminuye por el haber, si es un cargo, si es un abono,
cómo queda el saldo de esa cuenta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Caja. Ejemplo de una cuenta de activo. Debe es un cargo, es positivo. Haber es un abono, es negativo. Vemos la misma cuenta de caja con más movimientos. 100, 200, 100, 100, 200, 400. Movimiento deudor, conjunto de cargos. 20, 30 o 10 es igual a 60. Movimiento acreedor, un conjunto de abonos. Si restamos 400 menos 60, son 340. Un movimiento deudor. Sería un saldo deudor. Vemos los préstamos bancarios. 100 se carga, saldo negativo, signo negativo, a diferencia de la caja. 50 se abona, saldo positivo. Entrada, salida. El capital tiene el mismo comportamiento que el pasivo. Hablemos ahora de la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La contabilidad y el estado de situación financiera están basados sobre la ecuación del patrimonio. O sea, el estado de situación financiera, activo, pasivo, capital, es una ecuación. Esos montos finales deben dar 0. Activo, pasivo, capital. La totalidad de las propiedades activas tienen que ser igual a la suma de las aportaciones realizadas, ya sea en forma temporal, pasivo o permanente capital. Entonces, la ecuación patrimonial, su función base, al ser una ecuación podemos modificarla, ¿verdad? Pero la función básica es activo es igual a pasivo más capital. Esa es la ecuación básica y primaria de la ecuación patrimonial. El activo es igual al pasivo más el capital. El monto del activo es igual al pasivo más el capital. Los activos son iguales al pasivo más el capital. Hablamos en términos cuantitativos, en términos numéricos. Por supuesto, la fórmula puede despejarse de la siguiente manera. Pasivo es igual a activo más o menos capital, y el capital es igual al pasivo más o menos. El capital es igual al activo más o menos el pasivo. Entonces, la ecuación patrimonial, la primera, hacer una fórmula, es activo es igual a pasivo más capital. El estado de situación financiera, el activo debe ser igual al pasivo más el capital. Normalmente se salda para comprobar desigualdad. Entonces es igual a activo menos pasivo menos capital, 0. Para comprobar que el estado de situación financiera esté correcto. Pero la fórmula es que el total de los activos debe ser igual al total de los pasivos más el capital. No puede haber diferencia, no existe ni razón, no hay justificación, no hay principio. La ecuación patrimonial es la base de la preparación de los estados financieros en cuanto a lo cuantitativo, en cuanto a los números, y esa ecuación debe cumplirse. No hay excepciones para ella. Del reconocimiento de los activos, pasivos, costos y gastos, de la sección 2 de los conceptos principales, ya conversamos. La base contable de acumulación o devengo. ¿Qué es la base contable de acumulación o devengo? Según la NIC 1, o el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, una entidad elaborará estado financiero. Hablamos nuevamente que la norma siempre se va a referir a la elaboración o presentación o preparación de estado financiero, pero que ese concepto se aplica a todo el proceso contable. Entonces, una entidad elaborará sus estados financieros, excepto los relacionados con la información sobre los flujos de efectivo,
que el flujo de efectivo es un análisis o es un estado financiero, ¿verdad? Los estados financieros se componen de estado de situación financiera, estado de resultado, estado del flujo de efectivo y estado del movimiento del cambio de patrimonio o movimiento patrimonial. Son 4, y las notas revelatorias. Son 4 estados financieros y las notas revelatorias. Entonces, el estado del flujo de efectivo es un estado financiero que muestra cómo se movió el efectivo. ¿Verdad? ¿Qué partidas movieron o no movieron el efectivo? Y tiene su clasificación y su forma de presentar. Entonces, esos estados financieros o ese estado financiero no se prepara bajo la base de acumulación o devengo, sino que tiene sus propios principios. Cuando se utiliza la base contable de acumulación o devengo, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, que son los elementos del estado financiero, cuando satisfaga la definición y los criterios de reconocimiento previstos para tales efectos en el marco conceptual. O sea, que la norma dice que reconocerá en el momento de que se genera o que cumpla con los criterios de reconocimiento que están en las normas. Va a reconocer un activo según esos criterios. Pero la base de acumulación y devengo es un método, ¿verdad? Es el método contable por el cual las transacciones y otros hechos se reconocen cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o su equivalente. La base de acumulación y devengo, la base de acumulación o devengo es el método contable por el cual las transacciones y otros hechos se reconocen cuando ocurren. La venta se reconoce cuando ocurre y no cuando se emite la factura, cuando se cobra o la compra cuando se paga o cuando se hace la transferencia, no. Se deben registrar cuando ocurren, obedeciendo los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, costos y gastos. En una venta, uno de los criterios fundamentales, o el criterio fundamental para reconocer una venta, un ingreso, es que la propiedad sea transferida al tercero. ¿Verdad? Si usted hace una venta de un carro, pero el carro usted lo vendió hoy, pero se quedó con él durante 2 meses, lo usó, lo disfrutó, viajó. Si se dañaba, usted tenía que arreglarlo porque el comprador le dijo, bueno, yo lo vengo a buscar dentro de 2 meses. ¿Verdad? Y usted se quedó con el riesgo de la propiedad, entonces no puede registrar la venta hoy, porque usted no ha transferido el control de ese vehículo. Uno de los criterios fundamentales para el reconocimiento de ingresos es la transferencia del control y del uso y disfrute de los posibles beneficios económicos que va a tener esa venta al cliente. Entonces, por eso es que el método de acumulación y devengo, ¿verdad?, que es la base fundamental sobre el cual se registran las transacciones financieras según las normas internacionales de información financiera, ¿verdad?, el método contable por el cual las transacciones y otros hechos se reconocen cuando ocurre y no cuando se efectúa el cobro o su pago en efectivo o equivalente de efectivo. Pero siempre cumpliendo los criterios de reconocimiento de las normas internacionales de información financiera para activos pasivos, costos y gastos. Se dice la norma, es por ello que las transacciones y otros hechos se registran en los libros contables y se reconocen en el estado financiero de los ejercicios con los que guardan relación. Pero aclaro también el ejemplo de una venta. Una venta, según la base de acumulación de devengo, se debe registrar en el momento que la transacción ocurrió. Hoy, yo le vendí a este señor, pero resulta que no le transferí los derechos y obligaciones sobre el bien, porque él lo va a venir a buscar dentro de 4 días, dentro de 2 meses, dentro de 6 días.
Entonces yo me quedo con el riesgo. Si como yo me quedé con el vehículo, me lo roban, yo tengo que pagárselo al cliente o reconocérselo si se quema, si se daña, lo que le pasa al vehículo. Entonces no puedo reconocer la venta en ese momento, el ingreso en ese momento, ¿verdad? Porque no he transferido la propiedad del bien. Puedo reconocer la entrada del banco, obviamente, pero el ingreso como venta no lo puedo reconocer porque no cumple el criterio de definición de ingreso. La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos activos y en las reclamaciones pasivas de una entidad que informa durante periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente. Esto es importante porque la información sobre los recursos económicos y las reclamaciones de entidad que informa y sobre los cambios en estos recursos y reclamaciones ocurridos durante un periodo ofrece una mejor base para la evaluación del rendimiento pasado y futuro de la entidad. Los estados financieros se presentan a una fecha, generalmente al 31 de diciembre del 2000X1, del 2000X. A esa fecha, yo tengo que reconocer todos mis activos y todos mis pasivos, de acuerdo a la base de acumulación o devengo. Si los activos yo los voy a cobrar, si es una venta que yo hice a crédito y esa venta yo la voy a cobrar en el próximo periodo contable, yo voy a reconocer en este momento la venta, porque la venta ocurrió ahorita. Y cuando yo cobro, yo voy a reconocer una disminución de la cuenta por cobrar y un aumento del banco o de la caja. En el pasivo, cuando yo pague esa cuenta, en el siguiente periodo, yo voy a reconocer una disminución en las cuentas por cobrar, por pagar y una disminución en el banco. Pero los hechos económicos del activo y del pasivo, según la base de acumulación y devengo, se reconocen en el momento que se efectúan, siempre respetando los principios de reconocimiento de activos, de pasivos, de costos y de gastos. Aquí tenemos un ejemplo. Pago por servicio telefónico. Cuando me llega la factura o el recibo, ¿verdad? Yo reconozco ese servicio telefónico, ¿no? Y lo registro contra una cuenta por pagar porque no la pagué en ese momento, ¿verdad? Esto es un modelo de un asiento contable. Si usted ve aquí, debe haber, usted puede ver ahí que es la cuenta T, bueno, la raya del medio simula la T, ¿no? O en un asiento, en un libro diario, ¿verdad? Que la contabilidad está basada en libro diario mayor e inventario, que el libro de inventario es donde se registran los estados financieros al cierre del ejercicio, y no es un libro donde se lleven inventario de mercancía. El libro diario, el Código de Comercio Venezolano estipula que es donde se registran todas las transacciones una por una diariamente, y el libro mayor es el libro que te acumula el movimiento por cuenta o lo que era la cuenta T. En el libro mayor usted va primero a banco y va a encontrar todos los créditos y todos los débitos de la cuenta de banco, y así va a ir cuenta por cuenta. Y en el libro diario va a encontrar esto, transacción por transacción. Entonces, esto es un ejemplo de un asiento en un libro diario. Pago por telefonía, cuentas por pagar porque no la pagué, y siempre debe llevar un comentario, ¿verdad? Ese es el formato. Detalle, debe haber las cuentas, ¿verdad? Algunas van relacionadas en el libro diario. Llevan una referencia porque hay un detalle sobre esa cuenta en un libro de referencias, o porque es lo que pasa es que eso ya no está por el tema de que todo es en un sistema contable, un sistema informático. Pero la referencia también es que
las cuentas por pagar, aquí entre el detalle y el debe, y va una columna que se dice referencia y yo coloco 2. ¿Por qué? Porque esa es la cuenta 2 en el libro mayor, ¿no? Entonces, la cuenta 2 en el libro mayor es cuentas por pagar y voy a encontrar todos los movimientos de las cuentas por pagar ahí. Y la 1 es caja y la 10 es cuentas por cobrar y así sucesivamente. Entonces se referenciaban. Entonces en este ejemplo vemos pagos por telefonía, cuentas por pagar. Y en el detalle, en la descripción, por devengo de pago de telefonía del mes de diciembre. Ese asiento es en diciembre. Vamos, estamos registrando que llegó, ponte, llegó la factura en Venezuela, que todo es con una factura. O llegó el recibo de CanTV, ¿verdad? En ese momento que me llega el recibo, ¿verdad? Yo registro el hecho económico, porque es en el momento en el que me estoy enterando, según la base de acumulación o devengo, ¿verdad? Yo registro en el momento que ocurrió el hecho y no cuando lo pago, ¿verdad? Entonces yo registro mi factura de CanTV por 100 unidades monetarias. Como no la estoy pagando, registro una cuenta por pagar por 100 unidades monetarias y en el concepto pues yo pongo servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre del 2011 según el ejemplo que está aquí. En el 2012, en enero, bueno, yo voy a pagar el servicio telefónico el 5 de enero. Entonces ya ahí yo voy a hacer una disminución de las cuentas por pagar y una disminución de caja. Ya el gasto, que es el servicio telefónico, quedó registrado en el 2011 cuando ocurrió y no cuando se pagó. Ahí estoy cumpliendo con la base de acumulaciones y devengo y estoy cumpliendo con el concepto de partida doble. Un cargo, un abono. Un cargo, un abono. Entonces, en este ejemplo, evidenciamos todos los que he venido conversando y todo lo que es la teoría de la partida doble y la base de acumulación y devengo. Las transacciones se registran en el momento que ocurren. Este hecho económico ocurrió en diciembre cuando llegó el recibo de CanTV. Como no lo pagué, registré una cuenta por pagar. Y en enero del siguiente año, cuando voy a pagar el recibo telefónico, registro el hecho económico de que lo pagué, disminuyo la cuenta por pagar y disminuyo la caja o el banco, de acuerdo a la forma con que se paga. Entonces, hasta aquí o aquí estamos evidenciando entonces el criterio de partida doble y la base de acumulación y devengo. Todo cargo tiene su abono, todo cargo tiene su abono, todo abono tiene su cargo, toda entrada tiene una salida. Ya con eso, pues, cubrimos todo lo que es la temática de la unidad 1 correspondiente a la introducción a la teoría de contabilidad.